El FBI tiene 6 ramas, más de 30 divisiones y una cantidad de unidades pequeñas que ni ellos mismos son capaces de recitar de memoria sin mirar el organigrama. ¿Y tú? Cuando oyes FBI, piensas en una sola imagen: traje oscuro, placa dorada, una puerta que se cae hacia adentro y alguien gritando que nadie se mueva. ¡Perfecto! Olvídala. Eso lo hace una minoría diminuta de una agencia que por dentro es un edificio lleno de tribus que se soportan por pasillo y se llevan francamente mal. No existe un FBI. Existen 12 o 15 FBIs distintos que comparten cafetera, se roban los casos por debajo de la mesa y están todos convencidos de que los demás son los que lo hacen todo mal. Hay incluso una unidad que solo sale de su cuartel cuando la cosa se ha ido tan lejos que ya no queda nadie más a quien llamar. Y con esa terminamos. ¿Y sobre quién manda de verdad ahí dentro? Te aviso desde ya. La respuesta no es el director, porque el FBI no es un cuerpo, es un archipiélago. Unas 38.000 personas trabajan ahí, y de esas solo unas 13.000 y pico son agentes especiales, los de la placa. El resto son analistas de inteligencia, químicos, contables forenses, informáticos, lingüistas, técnicos de vigilancia y una cantidad industrial de gente de administración que jamás ha disparado nada que no fuera una grapadora. 55 oficinas de campo, más de 300 agencias residentes repartidas por pueblos que no sabrías situar en un mapa y unas 70 oficinas metidas dentro de embajadas por medio mundo. Todo eso se odia cordialmente entre sí y funciona precisamente por eso. Y todos, absolutamente todos los de la placa, salen del mismo sitio. Quantico, Virginia. La división de formación, un campus en medio de un bosque que el FBI comparte, con una elegancia enorme, con una base de marines y con la academia de la DEA, así que puedes desayunar rodeado de 3 agencias federales que fingen no verse. Ahí te meten unas 20 semanas. Aprendes derecho, técnicas de entrevista, defensa personal, a conducir persiguiendo a alguien sin matarte y a disparar hasta que apruebas una tabla de tiro que se repite cada trimestre el resto de tu vida. Y luego está Hogan Salley, que es lo más raro que ha construido nunca un gobierno serio. Un pueblo entero falso, con su banco, su motel, su barbería, su oficina de correos y su lavandería, poblado por actores contratados que se pasan el día atracando el mismo banco una y otra vez para que los novatos practiquen. ¿Se saben el guión mejor que los alumnos? Hay quien lleva atracando ese banco desde antes de que nacieran los que van a detenerle. Los de fuera lo ven como un parque temático caro. Los marines de al lado se ríen de la piscina y de las instalaciones, y los agentes veteranos dirán siempre que en la academia no se aprende nada y que el trabajo de verdad empieza el primer día en la oficina. Lo cual es mentira a medias, porque lo que se aprende en Quantico no son técnicas, es a quién llamar. Y eso dentro del FBI vale más que saber disparar. De ahí sales con una placa y con un destino que tú no eliges, y lo más probable es que aterrices en el sitio donde el FBI hace realmente su trabajo. La División de Investigación Criminal, que cuelga de la rama con el nombre más largo de toda la casa, la de Asuntos Criminales, Cibernéticos, Respuesta y Servicios. Este es el FBI, que tú creías que era el FBI entero. Bancos, secuestros, fraude, crimen organizado, corrupción pública, bandas, trata de personas, fugitivos, la lista de los 10 más buscados que llevan colgando desde 1950. Es la parte antigua de la casa, la que existía cuando la agencia perseguía a atracadores con sombrero, y tiene el orgullo insoportable de quien fue el equipo titular durante 70 años. Su ancla mental es un papel, el FD-302, el impreso donde se escribe lo que dijo un testigo en una entrevista. No hay grabación, hay un agente escribiendo lo que recuerda. Si no está en el 302, no ocurrió. Puedes tener una confesión entera y si está mal redactada en ese formulario, no existe. Toda la mitología del FBI se sostiene sobre un impreso de 2 páginas. Y aquí aparece el primer deporte interno de la casa, que es robarse los casos. Porque un mismo asunto puede ser crimen organizado y también ciberdelito, y también terrorismo, y también contrainteligencia. Y cada división quiere firmarlo, porque el caso que firmas es el presupuesto que pides el año que viene. ¿Qué pasa exactamente cuando 2 divisiones quieren lo mismo? Es una de las grandes preguntas de la casa, y tiene una respuesta muy poco heroica, pero llegaremos a ella. Lo que sí te digo es que los de criminal se ven a sí mismos como los últimos que aún hacen trabajo policial de verdad. Los demás los ven como unos nostálgicos que siguen viviendo de Dillinger. Y ambas cosas son razonablemente ciertas. Y ese trabajo no se hace en Washington. Se hace en las 55 oficinas de campo, que son 55 reinos con acento propio y con una opinión pésima los unos de los otros. Cada una la manda un agente especial al mando, un CAC, que en la práctica es el virrey de su territorio, y por debajo cuelgan escuadras que se pelean por los mismos recursos. Nueva York es la más grande de todas, más de 2.000 personas, tanta gente que funciona como una agencia federal independiente que casualmente comparte logotipo con las otras.
En Nueva York están convencidos de que ellos son el FBI y de que el resto del país es una nota a pie de página. Tienen el volumen de casos para defenderlo y una arrogancia de barrio que se puede cortar con un cuchillo. Justo al lado, en la capital, está la oficina de campo de Washington, que lleva espionaje y corrupción política y que tiene la desgracia de vivir a 10 minutos andando de la sede central, con lo cual cualquier jefe aburrido puede aparecer por allí a dar ideas. Los de Nueva York los llaman burócratas con pistola. Ellos responden que al menos sus casos salen en los libros de historia. Los Ángeles es el FBI con gafas de sol, fraude en la industria del entretenimiento, robo de arte, secuestros de gente rica y una relación con la policía local que oscila entre la cooperación y el desprecio mutuo según el día de la semana. Miami es humedad, dinero que aparece de la nada y una memoria muy larga, porque fue allí donde un tiroteo en 1986 cambió para siempre las armas que lleva toda la agencia. Chicago sigue viviendo un poco de la época de los gánsteres y no piensa disculparse por ello. Boston tiene la piel muy fina con ciertos temas y es mejor no sacarlos en la cafetería. El Paso y San Diego son frontera y viven pegadas al teléfono. Y luego están los destinos que separan a los que quieren ascender de los que quieren vivir. Anchorage, donde puedes investigar un caso a 4 horas en avioneta del sitio más cercano con cobertura, y Honolulu, que oficialmente es una oficina de campo y extraoficialmente es el sitio donde nadie pide traslado de salida jamás. Butte, en Montana, lleva décadas siendo el chiste interno de la casa, la oficina que se te asigna cuando alguien de arriba se ha acordado de ti con cariño moderado. Y por debajo de todo eso están las agencias residentes, que es donde se descubre lo poco cinematográfico que es todo esto. Más de 300 oficinas pequeñas, muchas con 2 o 3 agentes, metidas en un centro comercial entre una gestoría y un dentista, con una placa en la puerta y un aparcamiento compartido. Ese agente cubre 7 condados él solo, conoce al sheriff por el nombre de pila, lleva el mismo coche gris desde hace 6 años y sabe perfectamente que en la sede central nadie tiene ni idea de cómo se llama. Los llaman agentes de ladrillo, los que pisan la calle, y lo dicen con orgullo y con un poquito de resentimiento. Desde el campo, la sede central es un sitio donde la gente inventa formularios. Desde la sede central, el campo es un sitio donde la gente no rellena los formularios. Los dos tienen razón y ninguno lo va a admitir. Distinto planeta, mismo edificio, la división cibernética. Aquí entra gente que no quería ser policía, quería ser ingeniero, y que descubrió tarde que para entrar al FBI por la puerta de la informática, igualmente tienes que aprobar la carrera de obstáculos, la tabla de tiro y el pueblo falso con los actores atracando el banco. Así que tienes a un especialista en redes que sabe desmontar una botnet y que también ha tenido que placar a un figurante en Hogan Sally para poder ejercer. Su trabajo es ransomware, intrusiones, fraude en línea y estafas que se cometen desde países donde el FBI no puede detener a nadie, lo que significa que muchos de sus grandes éxitos son una acusación formal contra personas que jamás van a pisar un tribunal americano. Su ancla es esa, el cartel de buscado de alguien que vive tranquilamente a 9.000 kilómetros y que probablemente lo tiene enmarcado. El resto de la casa los ve como los chicos del ordenador. Ellos ven al resto como gente que aún imprime cosas. Y hay un rencor de fondo porque el dinero se ha ido moviendo hacia ellos año tras año, mientras las escuadras clásicas adelgazaban. Y donde de verdad se nota la fractura es en la rama de inteligencia. Después de 2001 al FBI, le exigieron dejar de ser solo una policía que resuelve casos y convertirse también en un servicio que anticipa amenazas. Y para eso hicieron falta miles de analistas. Gente que no lleva placa, que no detiene a nadie, que se pasa el día leyendo, cruzando datos y escribiendo informes que nadie agradece. Sobre el papel, agentes y analistas son un equipo. En la vida real hay una brecha de castas de manual. El analista sabe que el agente no se lee sus informes. El agente sabe que el analista no ha estado nunca en una detención y los dos se lo recuerdan con una sonrisa muy educada. El detalle absurdo es que la información buena que cambia un caso entero suele salir de alguien sentado en un cubículo sin ventana, y el mérito lo recoge quien llegó al final con el chaleco puesto. Con el tiempo eso ha ido mejorando. Con el tiempo, no del todo. Y en una cosa sí coinciden los dos, en que hay una planta de esta casa a la que nadie sube por gusto, porque ahí dentro trabaja la gente cuyo oficio es investigar al propio FBI. En fin, si has aguantado hasta aquí, tal vez podrías darle a me gusta o suscribirte. El algoritmo funciona más o menos como la división de inspección. Aparece sin avisar, revisa lo que has hecho estos meses y decide tu futuro sin explicarte nada. Con un poco de suerte le caemos bien. Seguimos. Y ya que lo dejé colgando, cuando dos divisiones quieren el mismo caso, no gana la que tiene razón. Gana la que llega antes al fiscal con un número de expediente abierto. El caso pertenece a quien lo abrió, no a quien lo entiende, y eso explica una cantidad enorme de decisiones de esta casa que desde fuera parecen incomprensibles. Porque hay una parte de la casa que desde 2001 se lo ha ido comiendo todo, y es la rama de seguridad nacional. Dentro de ella, la división de contraterrorismo es el hermano mayor que se quedó con la habitación grande.
Cuando cambió la prioridad de la agencia, escuadras enteras que llevaban décadas persiguiendo atracadores y estafadores se vaciaron de un día para otro porque su gente se fue a terrorismo, que era donde estaba el dinero, el ascenso y la sensación de importar. Trabajan en grupos mixtos con policías locales, con aduanas, con los servicios de emergencias, sentados todos en la misma sala con niveles de acceso distintos, que es una forma estupenda de generar amistades. Su ancla es conversacional. Son los únicos de la casa que en una cena familiar no pueden contestar a qué has hecho hoy. Dicen cosas como estoy en un tema, o he tenido semana movida y cambian de asunto. Llevan haciéndolo tanto tiempo que ya lo hacen también cuando el tema es dónde han aparcado. Los de la parte criminal los miran con una mezcla de envidia y de rencor, porque se llevaron a los mejores y devolvieron muy poco. Ellos contestan que alguien tenía que hacerlo. Al lado, con la puerta más cerrada todavía, está la división de contrainteligencia. Estos cazan espías y son la gente más paciente del edificio. Un caso de contrainteligencia puede durar 8 años, 12, 15... Vigilar a alguien que no hace absolutamente nada durante meses, apuntar que ha ido al supermercado, apuntar que ha cambiado de ruta, esperar. Es un trabajo que consiste en aburrirse profesionalmente hasta que un día no te aburres. Su ancla es la peor de todas para un ego. La mayoría de sus victorias no se cuentan nunca, y las que se cuentan salen 15 años tarde, cuando ya nadie se acuerda de quién estaba en ese equipo. Todos los demás los ven como gente rara que habla en voz baja y que se sabe la matrícula de todos los coches del aparcamiento. Y ojo, que no vigilan solos. Hay una unidad entera cuyo único requisito de entrada es no parecerse en nada a un agente del FBI, y esa me la guardo para el final. Ellos ven a los demás como aficionados con prisa, y cuando aciertan, aciertan de una manera que cambia el mapa. Colgando de la misma rama hay 2 criaturas más pequeñas y muy específicas. Una es el Directorio de Armas de Destrucción Masiva, que se ocupa de lo nuclear, lo químico y lo biológico, y que existe para el peor día imaginable. Su realidad cotidiana, sin embargo, es que la inmensa mayoría de los avisos que reciben son sobres con polvo blanco que resultan ser azúcar glass, harina o el contenido de un cojín. Van igualmente, con el traje entero, porque la vez que no vayas será la buena. La otra es el Centro de Cribado de Terroristas, que mantiene la lista. Esa lista. La que hace que a un señor de Ohio, que se llama exactamente igual que otro señor, le paren en el aeropuerto 300 veces a lo largo de su vida y tenga que rellenar un formulario de reclamación cada vez que quiere ir a ver a su hermana. En la casa nadie quiere ese trabajo, porque no genera detenciones, no genera titulares y sí genera cartas de abogados. Pero alguien tiene que llevar la lista. Y ahora conviene que pares un segundo, porque todo lo que llevas oído da una impresión falsa. Persecuciones, espías, sobres con polvo, chalecos. Eso es, siendo generoso, un 5% del tiempo de esta gente. El resto del FBI, el de verdad, es papel. Es escribir un 302. Es esperar 3 semanas a que un fiscal firme una autorización. Es meter el caso en Sentinel, el sistema informático que costó una fortuna y que llegó tardísimo después de que el intento anterior se cancelara entero. Es pedir permiso, documentar el permiso, archivar el permiso y luego justificar por qué pediste el permiso. Un agente medio pasa mucho más tiempo con una hoja de cálculo que con un arma. Y la placa tampoco se gana como en la película. Se gana con una solicitud, un examen, unas pruebas físicas, una investigación de antecedentes que interroga hasta a tu casera de la universidad, un polígrafo y una cola de meses que puede pasar del año. A partir de aquí, la manera correcta de medir a cada tribu de esta casa es esa. Cuánto se aleja cada una de la burocracia y cuánto se acerca. Porque las que se alejan del papel son exactamente las que más raras se vuelven. La que más se acerca al papel y más presume de lo contrario, vive en la rama de ciencia y tecnología y se llama División de Laboratorio. Está también en Cuántico y es una de las instalaciones forenses más grandes del planeta. Aquí viven los que llevan bata. Genetistas, especialistas en huellas latentes, examinadores de documentos dudosos, gente que estudia fragmentos de bomba y gente que compara marcas de herramienta en un casquillo. Tienen la base nacional de perfiles genéticos, tienen microscopios que cuestan más que tu piso y tienen una relación tóxica con el campo. Porque la gente quiere el resultado para ayer y el laboratorio funciona en meses. Y porque la gente llega con la prueba metida en una bolsa de plástico del supermercado y el laboratorio se lo recuerda durante el resto de su carrera. Su ancla más incómoda es de una honestidad brutal. Hace unos años la propia agencia revisó décadas de testimonios sobre comparación de pelos y admitió públicamente que muchos de sus expertos habían dicho en un juicio más de lo que la ciencia permitía decir. Reconocerlo por escrito no lo hace casi nadie. El resto de la casa los ve como profesores que ponen pegas. Ellos ven al resto como gente que contamina escenarios. Y cuando el caso se cae en el juicio, adivina a quién llaman. Su vecino en el bosque es la División de Tecnología Operativa, y estos son los magos. Escuchas telefónicas, seguimiento, micrófonos, análisis de dispositivos, herramientas para abrir cosas que no quieren abrirse.
Es la única división de todo el FBI cuyo producto principal es que nadie sepa exactamente qué tienen. Cuando alguien de fuera pregunta qué capacidades hay en ese edificio, la respuesta oficial es un silencio muy trabajado. Y esa es literalmente su ancla. Existen para que no puedas terminar esta frase con un dato. Se pasan la vida en una discusión eterna con las empresas tecnológicas que cifran, mientras ellos intentan no quedarse a oscuras. Los agentes de calle los tratan como a un servicio técnico caprichoso al que hay que rogar con antelación de 3 meses. Ellos tratan a los agentes de calle como usuarios, y en el fondo se necesitan tanto que la relación aguanta. Ahora vámonos a un campo, literalmente. El edificio más grande del FBI no está en Washington, está en Clarksburg, Virginia Occidental, rodeado de colinas y se llama Servicios de Información de Justicia Criminal. Ahí trabajan miles de personas, manteniendo las huellas dactilares de medio país, la base de datos que consultan todos los policías de Estados Unidos, las estadísticas nacionales de criminalidad y el sistema que comprueba antecedentes cuando alguien compra un arma. Es la parte del FBI que más gente toca y la que menos aparece en la televisión. Su ancla es geográfica y ligeramente humillante. Está allí porque un político consiguió llevarse los empleos a su estado, y ahora resulta que el corazón administrativo del sistema policial americano late en un sitio donde el atasco de la hora punta dura 4 minutos. Los de las oficinas de campo bromean con que allí no pasa nunca nada. Los de Clarksburg contestan que si su sistema se cae un martes, el país entero deja de poder identificar a nadie. Es un buen argumento y lo saben. Muy cerca en el organigrama, y muy lejos en prestigio, está la rama de informática y sistemas, que mantiene los ordenadores de todo el tinglado. Su leyenda interna es dolorosa. La agencia más famosa del mundo funcionó a base de papel hasta una fecha que da vergüenza decir en voz alta. Son los que reciben la llamada cuando el sistema va lento, es decir, siempre. Nadie los quiere en su equipo y todos los llaman a las 9:05. Y ahora hablemos de la planta que nadie quiere tener encima ni debajo. Hay 2 grupos dentro del FBI, cuyo trabajo es investigar al FBI. Uno es la división de inspección, que aparece cada pocos años en tu oficina, revisa tus casos, tus horas, tus gastos y tus expedientes, y se va dejando un informe que puede hundir la carrera de tu jefe. El otro es la Oficina de Responsabilidad Profesional, asuntos internos de toda la vida, la que se ocupa de la mala conducta. Esa es la unidad que todos odian y que nadie quiere ver en su pasillo. Y ya te avisé antes de que existía. Su ancla es de comedor. El agente de asuntos internos come solo, no porque sea antipático, sino porque sentarse en su mesa a comer es exactamente el tipo de cosa que la gente recuerda. Y aquí está el problema honesto. Cualquiera que haya visto de cerca una organización con placas y armas sabe que sin alguien que haga ese trabajo, la cosa se pudre en 2 años. Así que todos los desprecian y todos, en privado, prefieren que existan. Salgamos un momento del país. La División de Operaciones Internacionales lleva las agregadurías jurídicas, unas 70 oficinas del FBI metidas dentro de embajadas americanas por todo el mundo. Si te destinan ahí te pasas 3 o 4 años en Roma, en Canberra, en Nairobi o en Bogotá, con una tarjeta de visita muy bonita y un detalle importante. Fuera de Estados Unidos el FBI no puede detener a nadie. Así que el trabajo consiste en caerle extremadamente bien a la policía del país donde estás, comer con ellos, ir a sus actos, aguantar sus discursos y conseguir que un día te pasen el papel que necesitas. Es diplomacia con placa. El ancla es que su herramienta principal no es un arma, es una sobremesa. En la casa lo llaman con envidia mal disimulada unas vacaciones pagadas de 4 años. Y luego, cuando un caso depende de una prueba que está en otro continente, todo el mundo llamas a esa gente a las 3 de la mañana sin ningún problema de conciencia. Y ahora un barrido rápido por la parte de la casa que sostiene todo lo anterior y de la que jamás se hace una serie. La rama de recursos humanos recluta, forma y coloca a la gente, y de ella cuelga la división de seguridad, que es la que te hace el polígrafo. El examinador de polígrafo es un personaje con una posición social muy peculiar. Nadie le desea mal, nadie quiere estar en su despacho, y todo el mundo se acuerda de la mañana en que le preguntó cosas incómodas con mucha educación. Luego está el enjambre que rodea al director, la oficina de prensa, que se pasa el día explicando que no puede comentar nada, la asesoría jurídica, que es la gente que dice que no, y por eso es la que de verdad frena las cosas, la oficina de asuntos del Congreso, cuyo trabajo es que un senador no se enfade antes del jueves, la de integridad y cumplimiento, la de igualdad de oportunidades, la de planificación de recursos y las divisiones de finanzas, instalaciones y gestión de registros, que archivan una montaña de papel dentro de un edificio de hormigón en la avenida Pensilvania, que lleva años con redes puestas para que no le caiga un cascote a un turista en la cabeza. La sede del FBI se está literalmente descomponiendo, mientras dentro se discute quién manda. 2 piezas más de esa zona baja del organigrama que merecen algo mejor. Una es la división de servicios a víctimas, que es la única de la que aquí no se hace ni un chiste. Son los que se sientan con una familia a explicarle lo que ha pasado,
los que acompañan durante los años que dura un procedimiento y los que llaman cuando ya nadie llama. La otra es la policía del FBI, agentes uniformados que vigilan los edificios y controlan los accesos y a los que muchos agentes especiales tratan con una condescendencia bastante fea, hasta el día en que se dejan la credencial en casa y descubren quién decide de verdad si entran a trabajar. Y ya que hablamos de puertas, subamos por fin al escalón raro. El grupo de respuesta de incidentes críticos es la caja de herramientas para cuando algo se rompe de golpe. De ahí salen los equipos de respuesta a pruebas, que son los que montan la carpa blanca, tamizan tierra y recogen restos durante semanas después de una explosión o un accidente aéreo. Está el equipo subacuático, gente que se pasa la carrera buscando un arma en el fondo de un canal, con visibilidad cero y palpando el barro con las manos. Está la unidad de negociación en crisis, que ha convertido en método una cosa tan poco heroica como escuchar mucho y hablar despacio, y que se sabe de memoria que la mayoría de las situaciones se resuelven por agotamiento y no por brillantez. Y están los equipos de intervención de las oficinas de campo, que aquí es donde la cosa se pone graciosa, porque esos agentes son a tiempo parcial. Llevan sus casos de fraude o de drogas, como todo el mundo, y entrenan aparte, así que el mismo señor que el martes echa abajo una puerta, el miércoles está peleándose con una hoja de cálculo de gastos de viaje. Y por encima de todos ellos está la unidad que te prometí al principio, la que solo sale cuando ya no queda nadie más a quien llamar. El equipo de rescate de rehenes. Vive en Quantico. Es a tiempo completo. No lleva casos, no rellena expedientes y no hace absolutamente nada más que entrenar. Son alrededor de un centenar de operadores divididos en equipos que rotan entre estar de guardia, estar entrenando y estar de apoyo. Y su selección es de una crueldad legendaria. Su ancla lo dice todo. Es una unidad que se pasa años enteros preparándose intensamente para un día que casi nunca llega, y cuya medida del éxito consiste en no ser necesaria. El resto de la casa los llama, con una envidia que ni disimulan, el club de campo de Quantico. Tíos que se pasan la vida tirando y escalando mientras los demás rellenan formularios. Ellos, a cambio, ven a los equipos de intervención de las oficinas como aficionados de fin de semana. Y el día que hay que entrar en un sitio donde entrar es una idea terrible, nadie discute a quién se llama. Así que volvamos a la pregunta del principio, la de quién manda de verdad ahí dentro. No es el director, que dura lo que dura y se pasa media vida en el Congreso explicando cosas. No es el jefe de rama. En la práctica, dentro del FBI, manda quien tiene el número de expediente abierto y el abogado que tiene que firmar debajo. El poder real está repartido entre 55 virreyes de oficina de campo y un puñado de juristas que dicen que no. Y todo lo demás es decoración. Y me guardaba dos para el final, porque son las que rompen del todo la imagen que traías. La primera es un grupo de vigilancia formado por gente que no es agente, que no lleva placa a la vista y cuyo requisito de entrada es no parecerse absolutamente nada a lo que tú imaginas cuando digo FBI. Señoras de 60 años con carrito de la compra. Chavales con mochila. Un tipo con mono de trabajo apoyado en una furgoneta abollada. Son los que siguen a alguien durante semanas sin que esa persona los vea jamás. Y son eficaces precisamente porque nadie los ficharía nunca para un anuncio. La segunda es la unidad de análisis de conducta, esa que la televisión lleva 20 años vendiéndote como el corazón del FBI. La realidad es una decena larga de personas metidas en un edificio de Quantico que no persigue a nadie, no detiene a nadie y no entra por ninguna puerta. Escriben informes de asesoramiento para policías locales que están atascados, sugieren líneas de investigación y a menudo se equivocan. Su ancla es que trabajan en unas oficinas bajo tierra en las que casi no entra la luz, lo que es la única cosa que la ficción ha acertado. Todo lo demás te lo han vendido mal. Y así queda la cosa. Un edificio agrietado en Washington, 55 reinos que se ignoran, un pueblo falso lleno de actores atracando el mismo banco, una montaña de huellas en Virginia Occidental, un centenar de tipos entrenando para un día que ojalá no llegue, y un montón de gente muy normal que se pasa la vida rellenando un impreso de 2 páginas. Todos convencidos de que su parte es la que de verdad importa, todos con una opinión demoledora sobre las otras, y todo eso funcionando razonablemente bien, justamente porque no se soportan. Los estereotipos, ya lo sabes, son injustos y perezosos, y aún así aquí seguimos repitiéndolos. Si te ha gustado, ya sabes lo del me gusta y la suscripción. Y si trabajas ahí dentro y crees que tu división ha salido mal parada, tranquilo. La de al lado piensa exactamente lo mismo de la tuya.